Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y hoy te enseño a conservar las rodajas de piña en almíbar. En este canal ya tienes una serie de videos donde te enseño a conservar diversas clases de alimentos, tanto dulce como salado. Para que aprendas a conservar los alimentos, saber esterilizar muy bien tus envases y después envasarlo, te voy a dejar un video que es imprescindible que lo veas de primero. Y te lo voy a dejar por la parte derecha de la pantalla. Ahí te explico con lujo de detalles cómo esterilizar los frascos, esterilizar todos tus instrumentos, cómo envasar el alimento y volverlo a esterilizar para que no te quede ninguna duda y que el producto va a quedar muy bien envasado, esterilizado y que te va a durar mucho tiempo almacenado, siempre y cuando lo tengas en un lugar fresco, seco y aislado de la luz del sol. Eso es imprescindible para que los alimentos envasados al vacío se conserven por al menos un año. Hoy vamos a hacer rodajas de piña en almíbar. Por favor, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que sepas cuando subo un video. Si te gustó este video, también puedes darle al me gusta. Y lo más importante de todo es que por favor puedas compartir el video con toda tu familia y amigos, porque así podemos seguir creciendo. Inmediatamente nos ponemos un delantal porque vamos a aprender a conservar las rodajas de piña en almíbar súper ricas. Comenzamos la preparación de hoy limpiando muy bien la piña. Aquí en España esta piña vino de la maravillosa Costa Rica. Le quitamos el penacho haciéndolo girar. Después corto la base para que la piña quede estable y comienzo a retirar toda la cáscara. No es necesario eliminar todos los ojitos porque ya vas a ver cómo vamos a preparar estas rodajas de piña. Después vamos a sacar rodajas de aproximadamente 1,5 centímetros. Y para que esas rodajas queden perfectas hay que cortarlas con un objeto circular. Yo estoy usando un cortador de galletas. Y lo que tienes que prever es que la rodaja de piña te quepa perfecta en el frasco que vas a utilizar para envasarlas. Luego, para cortar el centro, estoy usando como guía una boquilla de pastelería. Puedes usar una tapita o algún objeto circular que te sirva para esto. Me estoy ayudando con la hojilla de cortar pan o si no, con un cuchillito pequeño. Luego vamos a preparar el almíbar donde se van a cocinar las piñas. Y en una olla voy a colocar media taza de agua y una taza de azúcar. Lo voy a revolver bien y voy a esperar a que el almíbar rompa el hervor. Y te voy a explicar qué son todas las ollas que tenemos en la cocina. En la primera olla vamos a preparar el almíbar, en la segunda olla vamos a esterilizar los instrumentos y en la tercera olla vamos a esterilizar los frascos. Pero como te conté en la introducción, es aconsejable que veas el video de cómo esterilizar los frascos porque ahí te explico el proceso completo para que no pierdas detalle y tus envasados te queden perfectos. Cuando rompa a hervir, vamos a colocar en el almíbar las rodajas de piña. Esperamos a que vuelva a hervir, bajamos el fuego y lo dejamos cocinando por 15 minutos. Ahora con la tenaza esterilizada voy a retirar el frasco donde voy a colocar las rodajas de piña. Estoy usando un frasco estilo francés porque en varios videos me han preguntado cómo envasar usando este tipo de frasco. Retiro el frasco del agua hirviendo, retiro también la tapa.
Y ahora inmediatamente voy a colocar las rodajas de piña y todo tiene que estar caliente. Fíjate que todos los utensilios que estoy usando estaban en la olla de esterilizar los utensilios. Y ahora voy a rellenar todo el frasco con el almíbar. Y el almíbar debe cubrir las rodajas de piña. Ahora voy a colocar en el agua hirviendo la goma que sella la tapa en el frasco. Es solamente unos segundos. Lo único que necesito es que la goma se suavice para que cree el vacío en la tapa. Ahora voy a colocar los accesorios metálicos, que no es necesario esterilizarlos. Fíjate que uso guantes porque no debemos tocar nada con nuestras manos. Y como hay que colocar la goma en la tapa del frasco, pues es indispensable utilizar guantes. Ahora lo cierro completamente y devuelvo inmediatamente el frasco a la olla con el agua hirviendo. Y lo voy a dejar esterilizar por 30 minutos. Cuando termine el tiempo, pues retiro simplemente el frasco del agua hirviendo y lo tengo que dejar enfriar hasta el día siguiente preferiblemente. Y ya están listas nuestras rodajas de piña en almíbar. Esta preparación puede durar almacenada hasta por un año en un lugar fresco, seco y alejado de la luz del sol. Cualquier duda, sugerencia o comentario que te haya surgido durante el envasado o esterilización de estas rodajas de piña, me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios. Te dejo la receta en la cajita de descripción del video. Me puedes seguir también por estas redes sociales, van a aparecer por aquí todo el listado de redes sociales y es muy importante que te suscribas al canal. Si te suscribes, puedes saber qué voy a cocinar, por dónde voy a caminar o si me siento a conversar de algún tema en particular. Para que te puedas suscribir al canal, te va a aparecer el botón de suscripción en el centro de la pantalla. Si te suscribes, no te perderás ningún video. Semanalmente tienes un video nuevo. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Chao a todos. Chao.